No es posible revisar una historia de las ideas en el siglo XX sin evocar la figura de Jean-Paul Sartre. Figura polémica e incómoda, la de este inconformista, cuyo pensamiento no se limitó a navegar por regiones metafísicas, sino que supo ser crítico con las hipocresías de su tiempo y con los manejos del poder en sus formas políticas, económicas o culturales. 100 años se cumplen ahora de su nacimiento, el 21 de junio de 1905, y también 25 de su muerte. El filósofo que quizás mejor había de representar el papel de intelectual comprometido de su tiempo sigue siendo un punto de referencia inevitable para comprender algunos debates ideológicos que todavía hoy siguen sin resolver. En Las Palabras, esa hermosa autobiografía de su niñez, aparecida en 1964, el mismo año en que rechazó el premio Nobel, recuerda sensaciones de su excesivamente protegida pero infeliz infancia parisina y también por la aparición de un defecto en la córnea antes de sus 4 años que causaría su estrabismo y la pérdida de visión de su ojo derecho. En su biografía, Cohen Solal detecta un amor loco del niño por su madre, encerrado en un complejo de Edipo absolutamente feroz. Su madre, que por otra parte hubiera preferido una niña, le vestirá y peinará como si lo fuera hasta que su abuelo, a los 7 años, se hartó. «Es un chico», le decía a mi madre. «Le vais a convertir en una chica». Un día, mi abuelo no aguantó más. Me cogió de la mano y dijo que me llevaba de paseo. Pero apenas doblamos la esquina, me metió en la peluquería y me dijo: «Vamos a dar una sorpresa a tu madre». A mí me encantaban las sorpresas. Hubo gritos, pero no abrazos, y mi madre se encerró en su habitación para llorar. Habían cambiado a su niñita en niñito. Pero había cosas peores. Mientras mis preciosos tirabuzones revoloteaban alrededor de mis orejas, había podido negar la evidencia de mi fealdad. Con 7 años descubre su fealdad, pero también, y quién sabe si a causa de ella, la literatura, y se entrega a la lectura de Flaubert, Corneille, Voltaire o Víctor Hugo. También, por cierto, se aficiona a las aventuras de Rocambole y a la obra de Julio Verne, y de un modo natural empieza a escribir novelitas y también composiciones rimadas que prueban un dominio del lenguaje que se desarrollará con el tiempo hasta la expresión de todos sus matices. Es, en ese sentido, un niño que descubre la literatura a la edad en que otros juegan, en compañía de un anciano erudito que se ha propuesto darle una educación esmerada y de 2 mujeres. Hasta que a sus 10 años su madre se vuelva a casar, y desde luego no por amor, esta vez con un antiguo enamorado cuya situación acomodada resolverá sus problemas de dependencia económica de su familia. La nueva familia se instala en La Rochelle cuando el niño cuenta 12 años y destaca como estudiante aplicado. Pero su adolescencia resulta frustrante. Inadaptado entre sus compañeros del instituto, con conflictos con su padrastro, sufriendo por la conciencia de ese defecto físico que le aleja de amistades femeninas y le conduce a una soledad afectiva evidente en esos 3 o 4 peores años de su vida. En sus propios términos, se evadirá de sus problemas de personalidad gracias a los estudios y la literatura, antes de regresar en 1920 a París, donde aprende a tocar el piano él solo y donde, en el internado del prestigioso liceo Henri IV, se vuelve a encontrar con su amigo de la niñez, el también estrábico Paul Nizan, gracias al cual conocerá la literatura contemporánea y cuya trayectoria ideológica y vital será en parte paralela a la suya. Juntos, tras aprobar brillantemente el bachillerato en filosofía y en letras, ingresan en la elitista École Normale Supérieure, donde traducen la psicopatología general de Jasper. Y Sartre desarrolla su interés por la filosofía, nacido años atrás con la lectura de las obras de Bergson. Sus padres regresan a París durante un tiempo, pero Sartre se limita a visitarles los domingos y mantiene sus distancias con su padrastro, agravadas por unas convicciones políticas que le aproximan al Partido Comunista, aunque a diferencia de Nizan no se afiliará a él. Con 20 años tiene su primera y frustrante experiencia afectiva. Mi primera aventura seria y nada feliz, en sus propios términos, con Simone Jolivet, aspirante a actriz y prostituta ocasional que se casará más tarde con el dramaturgo y amigo suyo, Dulin. Y en 1928, 3 años después, encarga a sus padres la petición de mano que también será rechazada de otra muchacha, prima de un amigo. Es cierto que, entre tanto, tras defender su tesis doctoral titulada Naturaleza y papel de la imagen en la vida psicológica, que había de servir de base a la imaginación o a psicología de la imaginación, Sartre ha fracasado en su preparación de una cátedra.
Como recordará años después, intenté ser original en mis redacciones de filosofía y eso no les gustó. Saqué muy malas notas. Para el año siguiente ya lo sabía. Se trataba de hacer unos exámenes banales presentados de manera original. De manera que obtendrá en 1929 el número 1 en la oposición. Poco antes había conocido a Simone de Beauvoir. Pues bien, la muchacha obtendrá el número 2. El retrato que ella hace del Sartre de aquella época, al que sus compañeros denominaban petit homme, chiquitín, a causa de su 1,57 m de estatura, en sus memorias de una joven formal, es revelador. No admitía una existencia de funcionario. Detestaba la rutina y las jerarquías. Su carrera, el hogar, los derechos y los deberes, toda la parte seria de la vida. Se resignaba de mala gana a la idea de tener un oficio, unos colegas, unos superiores, unas reglas que observar e imponer. Nunca se convertiría en un cabeza de familia, ni siquiera en un hombre casado. Con el romanticismo de sus 23 años y de la época, soñaba con grandes viajes. En los cuadernos que me enseñaba, hablando con él, incluso en sus trabajos escolares, defendía con tozudez un conjunto de ideas cuya originalidad y coherencia nos asombraban. Hablando con él, adiviné la riqueza de lo que él denominaba su teoría de la contingencia, en la que ya se encontraban en germen sus ideas sobre el ser, la existencia, la necesidad o la libertad. Para mí fue evidente que un día escribiría una obra importante. Cuando nos separamos a comienzos de agosto de 1929, yo sabía que ya no saldría de mi vida. Y así será hasta la muerte del filósofo en 1980, es decir, durante más de 50 años, después de que Sartre le proponga un contrato de vida en común durante 2 años, en una relación que no comenzó con un flechazo, sino con una mutua admiración. Ese acuerdo incluía una sinceridad mutua, pero ambos admitían en el otro otras experiencias afectivas, como en efecto debía ocurrir. Sí, era un poco cómico. Mire usted, no preveía la posibilidad de una unión para siempre, y sin embargo, es en lo que se convirtió esta relación. Tuve la siguiente idea. Tengo relaciones completas con Simone de Beauvoir. ¿Cuánto durará esto? 2 años por de pronto. Y ella misma no encontraba mal esta idea del compromiso, porque no quería oír hablar de matrimonio. Y existía la posibilidad de modificar el compromiso. Sobre todo porque habíamos considerado desde el principio la posibilidad de relaciones con otras personas. Bien, yo era machista, pero cuando encontré a Simone de Beauvoir, tuve la impresión de haber encontrado las relaciones mejores que podía tener con alguien. Las relaciones más completas. No hablo de la vida sexual y de la vida íntima. Estas relaciones completas implicaban la igualdad profunda. Mientras hace su servicio militar como meteorólogo, desarrolla su pasión por la literatura y el cine. Y en 1931 obtienen Sartre y Simone de Beauvoir sus primeros puestos como profesores de filosofía. Ella en Marsella y él en Le Havre, con toda Francia de por medio, a pesar de lo cual se reúnen a menudo. Ese mismo año y el siguiente viajarán por España, por Italia e Inglaterra. Y poco después, Simone consigue un puesto en Rouen, a 1 hora de tren de un Sartre que aprovecha su tiempo libre para concentrarse en una escritura más densa e intencionada y que pasará un periodo dedicado al estudio de la filosofía contemporánea como becario en el Instituto Francés de Berlín en 1933 y 1934. Allí, como el resto de sus compañeros, como buena parte de los europeos, no cree que el movimiento hitleriano tenga futuro y ultima una segunda versión de La náusea, que de todos modos no aparecerá hasta 5 años después. En efecto, hasta 1938 no debía aparecer La náusea, que conoció inmediatamente un éxito editorial y de crítica muy notable y que estuvo a punto incluso de conseguir l'Interallié, un premio literario de los más prestigiosos de Francia, que por una de esas casualidades de la vida fue a parar ese año a manos de su amigo de juventud Paul Nizan por su obra probablemente más interesante, La conspiración. Pues bien, 1938 además es un año importante, es un año crítico, bisagra en la biografía de Sartre, que se encuentra dividido entre sus aspiraciones pacifistas y esa necesidad que se le empieza a hacer cada vez más evidente de enfrentarse al expansionismo hitleriano.
entre su deseo de comprometerse con la causa republicana en la Guerra Civil Española y esa cierta comodidad que le proporciona su libertad de compromiso y que le había conducido, por ejemplo, a no votar en las elecciones del Frente Popular de 1936, y que todavía no se ha repuesto, por cierto, de las experiencias del ménage à trois entre Simone de Beauvoir, Olga Kosukiewicz y él mismo, experiencias que relatará Simone poco después en La invitada, con nombres supuestos pero fácilmente identificables. Pues bien, en 1938 aparece La náusea, que es un libro de largo recorrido, porque Sartre había empezado a trabajarlo en 1931 y en 1936 le había hecho llegar a Gastón Gallimard, su editor, una versión definitiva que será rechazada tras una primera lectura y que no la aceptará el editor para su publicación, sino tras una segunda lectura un año después, cambiándole, eso sí, el título, que era en su inicio Melancolía, en referencia al grabado de Alberto Durero, por el definitivo de La náusea. Pues bien, con la publicación de esta novela, la situación de Sartre cambiará desde el punto de vista de la confianza en sus medios y de la ambición también en sus propuestas. Si la obra hubiera fracasado, como él mismo decía, él mismo se hubiera sentido fracasado, puesto que se había proyectado de tal manera en la construcción de esta novela, se había volcado de tal manera en ella, que hubiera tenido la impresión de que él mismo se veía rechazado. En cambio, su éxito le supuso pues, el acceso a una situación confortable desde el punto de vista social y desde el punto de vista literario, lo cual le proporcionó la capacidad de orientarse hacia nuevas experiencias y también de orientar definitivamente su carrera literaria. Y es que en esta década de los 30 descubre muchas cosas. Por ejemplo, su disgusto por el rol convencional de un profesor al que le repugna imponer cualquier disciplina, lo que le valdrá abundantes conflictos administrativos al negarse a aplicar el sistema de exámenes regulares y aprendizaje memorístico. Entre otros elementos, eso le había supuesto una depresión en 1934, a consecuencia también del exceso de trabajo, del deterioro físico, de su pesimismo o de su uso de la mescalina, con las angustiosas alucinaciones que padece como consecuencia de su abuso para la preparación de la imaginación, que aparecerá un año después, y cuya segunda parte, lo imaginario, no llegará hasta 1940. Pero también está su difícil experiencia con Simone como pareja abierta, así como sus contradicciones ideológicas. En el año 36 estalla la Guerra Española, que si en sus propias palabras sería un drama que durante 2 años y medio dominó toda nuestra vida, no le motivó lo suficiente, como subraya el profesor Bravo Castillo, como para sumarse en noviembre de 1936 a la declaración de los intelectuales franceses en contra de la pretendida neutralidad francesa y a favor de medidas urgentes de ayuda a la causa republicana, o para renunciar a sus vacaciones en la Italia fascista en el verano de 1937. En las elecciones francesas del Frente Popular no vota al no encontrar una opción digna. Así decía al respecto. Lo que está claro es que para nosotros, antes de la guerra, comprometerse no podía significar más que comprometerse con el Partido Comunista. En cuanto a su vida privada, ambos han conseguido puestos en París, aunque viven como pareja de vecinos. Y la década va a terminar en el estallido de una Segunda Guerra Mundial, que Sartre una vez más se equivocaba al imaginarla corta y que le obligará a mirar de frente los conflictos colectivos y la vida real. En ese sentido había de confesarse, estupefacto ante la derrota, y señalar que la guerra supone un antes y un después en su vida. Durante la guerra es destinado en un primer momento a un destacamento de aviación en Alsacia, antes de ser apresado, enviado a un campo de prisioneros y destinado como intérprete a la enfermería los 3 primeros meses, luego al barracón de artistas. Las condiciones no eran duras, como él mismo señala. Encontré en aquel campo una forma de vida colectiva que no había conocido desde los tiempos de la escuela normal. Y en suma, puedo decir que después de todo, allí era feliz. Si me evadí, fue por pura lógica, ya que tampoco tenía tantas ganas de hacerlo. Pero yo me decía, tengo que hacerlo para estar donde hay que estar. En realidad, en 1941 había conseguido un documento falsificado que le declara prácticamente ciego, con lo que le hacen abandonar el campo. Así regresa a París, donde intenta en vano contactar con los resistentes comunistas que, vistas las circunstancias de su salida, no confían en él.
Sartre figura en la lista negra de los resistentes y se considera aislado, más aún cuando se le presenta en un panfleto como discípulo de Heidegger y, en consecuencia, como un simpatizante del nacionalsocialismo. De modo que en esta época se consagra a la literatura. Termina el primer volumen de Los Caminos de la Libertad, La Edad de la Razón, que no aparecerá hasta 1945, y comienza el segundo, El Aplazamiento. También escribirá A Puerta Cerrada y Las Moscas, que conseguirá estrenar todavía bajo la ocupación, y comienza El Ser y la Nada, una de sus obras de mayor trascendencia. Es en suma una época muy productiva. Ambos habían regresado a sus clases y viven en distintos hoteles, aunque ya han hecho del Café de Flore su cuartel general, donde trabajan diariamente a causa de la cálida temperatura del local en el frío invierno de 1942, aunque en mesas distintas, para no distraerse mutuamente. Un año después, cuando se amplían los criterios de integración en las redes resistentes, se integra en el Comité Nacional de Escritores. Así, no tendrá ningún problema para estrenar Las Moscas y A Puerta Cerrada, bajo la censura alemana. Y en el estreno de la primera, por cierto, conocerá a Albert Camus, con quien trabará una amistad cierta, salpicada también de discusiones. De hecho, él mismo reconocerá su tibieza al confesar que, durante la ocupación, era un escritor que resistía y no un resistente que escribía, ante las críticas que al respecto le hace Malraux. Incluso abandonará París en julio de 1944 por miedo a ser arrestado, para regresar en el momento de la liberación de la capital semanas después. Pero si, al igual que Camus, rechaza la Legión de Honor que le es concedida en esa voluntad francesa posterior a la liberación de reescribir el comportamiento de sus ciudadanos durante la ocupación para hacerlo algo más digno, él mismo sabe que no puede sentirse orgulloso del suyo, lo cual, probablemente, junto con su conversión al mundo de lo colectivo y al sentido de la historia, motivará sus posteriores reflexiones acerca del compromiso político. Tras la liberación es considerado ya uno de los más importantes intelectuales franceses. Sus obras se reeditan y se estrenan. Ha firmado un contrato como guionista con Pathé y puede pedir la excedencia de la universidad, que abandonará definitivamente en los años 60. Económicamente dispone ya de bastante más dinero del que necesita, sin preocuparse por él y gastándolo alegremente en compañía de su tribu, de su familia, como él decía. Su relación con el dinero es peculiar. Lo desprecia. Tiene dificultades para usarlo como valor de cambio y, en consecuencia, muchas veces lleva auténticos fajos de billetes encima porque, a pesar de todo, comprende que le aporta la independencia y le permite saber que dispone encima de él de cuanto pueda necesitar, como él mismo señala. Creo que me gusta llevar tanto dinero conmigo porque se corresponde en un cierto sentido con la manera en que me relaciono con los muebles, con la manera de llevar la ropa de todos los días, casi siempre la misma, mis gafas, mi mechero, mis cigarrillos. Se debe a la idea de tener conmigo la mayor cantidad de cosas que definen mi vida, todo lo que representa mi vida cotidiana en ese momento. Se debe a la idea de ser en el momento presente lo que soy y de no depender de nadie, de no tener que pedir nada a nadie, de tener todas las posibilidades a mi disposición inmediata. Al mismo tiempo es extremadamente generoso con los demás, desde los camareros hasta los diversos proyectos activistas y políticos, lo cual tiene mucho que ver con su peculiar relación con las cosas. En 1946, con 41 años, se había instalado en un piso por primera vez desde su infancia con su madre. Hasta entonces, siempre había vivido en hoteles, había trabajado en los cafés y comido en los restaurantes, y eso para mí era muy importante, el hecho de no poseer nada. Era una manera de salvación personal. Me hubiera sentido perdido si hubiera tenido un piso mío, unos muebles, unos objetos míos. Sus éxitos son permanentes. A Puerta Cerrada es una de las obras más representadas desde entonces en toda Europa, en ese ambiente angustioso y cerrado que culmina su declaración «El infierno son los demás», tan cargada de significados y a veces tan malentendida, porque él mismo debía aclarar. Se creyó que pretendía decir con eso que nuestras relaciones con los demás estaban siempre envenenadas, que invariablemente eran relaciones infernales, pero es algo muy distinto. Pretendo decir que si las relaciones con los demás están viciadas, en ese caso, el otro no puede ser más que el infierno.
Es el primer director de Tiempos Modernos, la revista cuyo título es todo un homenaje a Charlotte y que se impregna de un pensamiento radical e independiente. Tanto él como Simone de Beauvoir conocen el éxito hasta el punto de decir, en 1945, no tiene ninguna gracia que le traten a uno en vida como si fuera un monumento público. Sartre va a conocer a Dolores Vanetti, su introductora en la vida cultural y nocturna de los Estados Unidos, y con la que entabla una relación sentimental durante 5 años. A comienzos de los años 50, cuando ya ha estrenado Las manos sucias, donde enfrenta el idealismo con el realismo en política, en un auténtico conflicto entre fines y medios que le acarreará numerosas dificultades con el Partido Comunista, cuando ha estrenado también La puta respetuosa o Muertos sin sepultura, cuando Delanois ya ha transformado en película su obra La suerte está echada, el término existencialista, inventado por Gabriel Marcel, es recuperado por el filósofo, y la moda existencialista lo domina todo, en el mejor y en el peor de los sentidos. La primera postura de Sartre es decir, mi filosofía es una filosofía de la existencia. El existencialismo no sé lo que es. La posguerra europea será el momento de auge del movimiento existencialista a partir de 1945. Pero, ¿en qué consiste el existencialismo? Desde luego, no es fácil resumirlo en unas cuantas fórmulas. Hay que empezar distinguiendo entre la moda existencialista y el pensamiento del existencialismo propiamente dicho, que son dos cosas distintas y que a menudo se tiende a confundir. La moda existencialista, en el fondo, no es más que una banalización del pensamiento sartriano, del pensamiento existencialista, y tiene mucho que ver con la llegada de la música americana, con la angustia producida por la posguerra, con esas noches de escucha de jazz en los sótanos del barrio de Saint-Germain-des-Prés, que se va a convertir en el centro intelectual de París, con las canciones de Prévert cantadas por Juliette Gréco, por incluso cierta moda en el vestuario en torno a los cueros y al negro, que ilustra hasta cierto punto esa especie de frívola angustia de vivir que se pasea por las noches parisinas y que tiene también mucho que ver, naturalmente, con la provocación juvenil y, eso sí, en torno a los ceremoniales referidos al maestro en la Brasserie Lipp o en el Café de Flore. Es ni más ni menos que la respuesta de una sociedad que se ha sentido humillada durante años por la ocupación alemana, que se ha sentido también con la mala conciencia del colaboracionismo con los nazis y que necesita pensar que sigue siendo el referente europeo en cuanto a creación, en cuanto a moda, en cuanto a pensamiento y en cuanto a provocación. Esta moda va a durar algo más de 10 años y se extenderá por el resto de Europa y llegará a países con cierto nivel de subdesarrollo cultural, como era el caso de la España de la época, con cierto retraso y particularmente a través de Cataluña. Sartre en esta moda se sentía cómodo, puesto que era considerado un poco como el maestro de ceremonias y su inmensa vanidad le hace sentirse muy halagado por el culto que los jóvenes le consagran. Pero el pensamiento existencialista poco tiene que ver con estas movidas parisinas. Parte del principio de que esa esencia que, según los espiritualistas, define al ser humano, no existe, sino que lo que le determina, lo que finalmente le define, es precisamente su propia existencia, que no es trascendente, sino contingente, porque finalmente se es porque se existe, y no a la inversa. Con lo cual es la propia experiencia de la existencia y la propia experiencia que el ser humano tiene de ella la que nos va definiendo, y esa existencia se expresa mediante actos, con lo cual el ser humano se encuentra condenado a la libertad de actuar o no actuar, de actuar de una determinada forma o de la contraria, partiendo del hecho de que no existen otros criterios, otros valores u otros referentes que no sean los que él mismo puede darse a sí mismo. En nuestro segundo programa profundizaremos en la propuesta existencialista y en las variantes del compromiso político de Sartre, los dos aspectos que más habían de influir sobre sus contemporáneos.